Buenas tardes, mis amados. Nuevamente, como siempre, estamos compartiendo la palabra de Dios, la palabra profética, lo que está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Y esto es importante. Él dijo, fue hecho, mandó y existió. Podemos ver la veracidad de la palabra de Dios. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Podemos ver de la creación. El Señor ha dado su palabra y se ha ejecutado. La palabra de Dios por eso es viva y eficaz. Es espíritu y es vida. Por eso compartimos la palabra de Dios, que es eterna también. Permanece para siempre. Y todo aquello que obedecen la palabra de Dios también permanecen para siempre. Por eso es importante obedecer la palabra de Dios. La palabra del hombre es terrenal. Deja el hombre de existir y se acabó sus pensamientos. Pero los pensamientos y los caminos de Dios son eternos. Porque Dios es eterno y su palabra es eterna. De allí la importancia, por eso, de conocer la verdad de Dios y vivir conforme a ella más en este tiempo profético que estamos viviendo. Por todos los hechos que están ocurriendo, cada vez vemos el cumplimiento profético de las Escrituras, como el Señor Jesús anticipó en Lucas capítulo 21, Mateo capítulo 24. Son indicativos de que estamos cada vez más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir. Que la iglesia de Jesucristo se va en cualquier momento. Por eso debemos estar listos, preparados. Digo, ¿te irás tú? Si Cristo viene a buscar, ¿te irás? ¿Estás preparado? ¿Dónde pasará la eternidad? Tiene que ver con tu voluntad, tu decisión en este tiempo. Debemos por eso aprovechar el tiempo que el Señor nos da para comunicar la verdad de Dios, para que otros también puedan conocer al Señor Jesucristo. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios. El propósito de Dios es lo que Dios quiere de su pueblo, de sus hijos. Y Él ha revelado en su palabra lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Porque ¿cómo puedo saber el propósito de Dios? ¿Cómo saber lo que Dios quiere de mí si yo desconozco las Escrituras? Es indispensable acercarme a la palabra de Dios para saber lo que Dios quiere de mí, para obedecer al Señor. Por eso vamos a seguir compartiendo el propósito de Dios que está en las Escrituras. Que estamos leyendo Efesios capítulo 5, ya estamos en el capítulo 5 de Efesios. Del verso 8 al 10 vamos a estar meditando la palabra de Dios en este tiempo. Para que veamos, estamos viendo lo que Dios dice y lo que Dios espera de cada uno de sus amados, de sus hijos. Fíjense lo que dice capítulo 5 del verso 8 al 10. Vamos a estar meditando la riqueza que hay en la palabra de Dios. Fíjense en lo que dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Fíjense qué maravilla lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos, lo que Dios quiere de cada uno de sus amados, lo que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, lo que somos hijos amados del Señor, lo que Dios quiere, el propósito de Dios para ti y para mí, conforme a la revelación de Dios. Dice con toda claridad: en otro tiempo erais tiniebla, pero ahora sois hijos de luz. Andad como hijos de luz. Sin lugar a dudas podemos ver eso es una realidad. Toda persona sin Dios está en la oscuridad, está en la potestad de las tinieblas. Esa es una realidad. Esto dice las Escrituras, la palabra de Dios. Por eso necesitamos acercarnos a Dios
Y si estamos en la oscuridad, en las tinieblas, significa que estamos separados de Dios y estamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice la palabra. Dice que Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, al reino eterno de Dios. Por eso pertenecemos al reino eterno, por eso tenemos vida eterna, por eso tenemos seguridad de vida, de salvación, porque no depende de mí sino lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Por supuesto que hay evidencia también, porque uno ama y sigue al Señor, y hay evidencia, hay frutos que manifiestan esa realidad, que ha nacido de nuevo, que pertenece al reino de Dios, al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Estamos en la potestad de las tinieblas. Por eso dice Pablo, el apóstol Pablo dice, antes erais tinieblas, como todo lo demás. La persona sin Cristo, que no ha nacido de nuevo, está en tinieblas. Esta es una realidad. Pero qué bueno que estamos nosotros en la luz. Estamos en Jesucristo. Qué maravilla. Por eso, fíjense lo que dice la palabra. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz. Jesús es la luz de la vida. Dice, la luz prevalece. No prevalecieron. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque la luz disipa toda tiniebla, así como la verdad toda mentira. Y Jesucristo es la luz del mundo. Por eso el que sigue a Jesucristo, andamos en la luz. Porque Él es la luz del mundo. Y qué maravilla. Cuando aceptamos a Cristo, cuando nos acercamos a Jesús, comenzamos a vivir por eso una vida diferente. Andar en luz significa no solamente decir, hablar acerca de la verdad o de la luz, sino vivir, andar conforme a la verdad de Dios. Por eso el que me sigue, dice el Señor Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas. O sea que muchos dicen creer en Dios, pero no siguen a Dios. Muchos dicen yo sí creo, pero tienen imágenes, ídolos, y siguen a otro nombre, pero no siguen al que realmente es la luz del mundo, el único camino al Padre es Jesucristo. Esta es la realidad. Pero qué bueno que nosotros sí éramos tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. Andamos por eso en la luz. Qué maravilla. El Salmo 119, 105 dice que está hablando de la palabra. Lámpara a mi pie tu palabra, lumbrera a mi camino. Qué figura de la luz que está hablando el salmista. En primer lugar está hablando que es lámpara a mis pies, o sea, lo más cercano en mi diario andar, caminar, está la luz, para que pueda ver por dónde camino, por dónde piso. Pero a su vez dice lámpara a mi camino, o sea que mayor distancia que me permite ver por dónde puedo andar. Uno puede ver en las grandes ciudades, por ejemplo, las avenidas, la luminaria que tiene. El lámpara es una lámpara, lumbrera. Pero a su vez hay la luz más personal, que es como una linterna que va alumbrando tu caminar. Así es la luz, la palabra de Dios, que está diciendo que es la palabra de Dios. Lámpara a mi pie, tu palabra, la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, andamos en la palabra de Dios, nosotros andamos en la luz. Vemos por dónde caminamos, que andamos con toda sinceridad y seguridad
porque andamos en la verdad y podemos ver con distancia que estamos caminando con seguridad. Fíjense, usa esta ilustración para mostrar la importancia que tiene la palabra de Dios. La luz tiene que ver con la verdad. La luz es Jesús, la luz es la palabra de Dios, la luz es Dios en nosotros. Podemos ver, dice, que la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Así el pueblo de Dios, así los hijos de Dios, los cristianos, no tenemos la luz propia, es la luz de Dios en nosotros. Jesús en nosotros es la luz que hace que podamos reflejar una vida diferente. Podemos reflejar la luz de Dios en nuestro diario andar, en nuestro diario caminar, porque vivimos una vida diferente, en un proceso de santificación, viviendo en la verdad de Dios. Fíjense qué maravilla. Lámpara a mi pie tu palabra, lumbrera a mi camino. Esto me permite que yo pueda andar con toda seguridad y pueda alabar a nuestro Señor. ¿Estás en la luz? ¿Sigues a Jesús? ¿Estás en la verdad? Antes era tiniebla, pero ahora, como hijo de luz, tenemos que andar como tal, reflejando el carácter de Dios. Porque el fruto del Espíritu, dice, es toda bondad, justicia y verdad. Cuando vivimos en esa sintonía, en esa unidad con el Señor, manifestamos el fruto del Espíritu. No es que yo me voy a esforzar para producir, sino que Dios en mí hace posible que se pueda manifestar el Señor. No está en mi naturaleza pecaminosa poder agradar a Dios, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Uno puede decir a una persona, toda bondad, dice, uno puede decir a una persona, qué buena persona es. De la perspectiva humana uno puede decir que está bueno, pero de la perspectiva de Dios, dice, no hay justo ni aun uno. Solo Dios califica quién es verdaderamente es bueno. Y aquellos que tienen a Dios en su vida manifiesta el carácter de Dios, manifiesta el fruto del Espíritu de Dios, porque se manifiesta Dios en nosotros. Por eso compartimos la verdad de Dios, la bondad de Dios, para que otros también puedan recibir el regalo de Dios, la bondad de Dios, que es la salvación en este tiempo, es la salvación, es la bondad de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. A través de nosotros puede llegar el mensaje para que otros también tengan la salvación. Dice, toda bondad, justicia y verdad. Todo esto es la manifestación del Espíritu de Dios obrando en nuestra vida. Justicia. Somos justos por Dios, somos aceptos por Dios. Dice, el que nos conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Somos justicia, o sea, somos aceptos delante de Dios. Y por eso vivimos una vida de rectitud, una vida diferente. Porque hace posible, Dios en nosotros hace posible que podamos vivir de esta forma. El poder de Dios en nosotros se manifiesta, la justicia de Dios. Somos aceptos delante de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No está en los méritos humanos, sino por lo que Cristo hizo en nosotros. Dios, el Padre, nos ve a su Hijo que está en nosotros. Y somos aceptos delante de Dios. Y vivimos, por supuesto, el fruto del Espíritu. Una vida de rectitud, una vida diferente. Dice, y en verdad, podemos decir que la verdad se manifiesta en los cristianos que
conocen a Dios y viven conforme a ello. Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Los cristianos por eso debemos vivir en la verdad. Y eso se debe manifestar en nosotros por el conocimiento que tenemos de Jesucristo nuestro Señor, que vivimos en la verdad de Dios. Fíjense qué maravilla. Y dice el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Qué maravilla. Qué hermoso es el Hijo que quiere agradar al Padre. Que quiere alegrar el corazón del Padre. Hacer lo que el Padre le agrada. Pero ¿cómo yo puedo hacer lo que agrada a Dios si desconozco a Dios? Si desconozco la palabra de Dios. ¿Cómo puedo saber que lo que yo estoy haciendo, que estoy viviendo en la vida, está agradando realmente a Dios? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la palabra de Dios que me indica que yo en mi diario vivir puedo estar agradando a Dios? ¿O estoy siendo descalificado por Dios en la forma en que vivo? Pero qué bueno que las Escrituras y un hijo de Dios busca siempre hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, cumplir el plan y propósito de Dios. Agradar a Dios significa, fíjense como dice Romanos capítulo 12, verso 1. Ruego por la misericordia, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este vuelto culto racional. O sea, agradable a Dios es la entrega al señorío de Jesucristo. Que te presente delante de Dios como una ofrenda, que sea acepto, agradable, limpio, santificado, purificado por la sangre de Jesucristo. Presentarnos delante de Dios. Como Jesús, en Efesios capítulo 5, como estuvimos viendo los primeros versículos, que dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El modelo es Jesucristo mismo. Él se ofreció a Dios como una ofrenda, como un sacrificio agradable a Dios, olor grato delante de Dios, acepto delante de Dios. O sea, si yo quiero agradar a Dios, tengo que comenzar de esta manera, entregándome al Señor, para hacer una ofrenda en la mano del Señor todos los días. Y yo todos los días me pongo en la mano de Dios. Todos los días, Señor, estoy en tus manos para que la obra que ha comenzado en mí tú la perfecciones hasta el día de Jesucristo. De esta manera estamos agradando a Dios porque estamos viviendo conforme a la palabra de Dios y orando para que la palabra de Dios se pueda ser una realidad en nuestra vida cotidiana, para que podamos agradar a Dios. Fíjese, comprobando lo que es agradar al Señor. Primera Juan 3:20 dice, y cualquiera cosa que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿De qué manera? Guardando sus mandamientos, viviendo conforme a la palabra, agradando a Dios. Por supuesto, tenemos el respaldo de Dios, la bendición de Dios, la cobertura de Dios, el cuidado de Dios por aquellos que aman al Señor. Fíjense qué maravilla la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Este es el propósito de Dios, que Dios quiere por cada uno de sus amados. En primer lugar, que como si somos hijos de luz, se da por sentado de que vamos a andar como hijos de luz. En segundo lugar, como eso es una realidad, manifestamos el fruto del Espíritu. Se manifiesta en forma natural por la realidad interior que está en nuestra vida, que es que Cristo es el Rey de nuestra vida. En toda bondad, justicia y verdad. Se manifiesta en nuestra vida cotidiana. No andamos simulando ni poniendo caretas, sino que estamos viviendo la verdad. Y por supuesto, vamos comprobando lo que es agradable al Señor.
¿Querés agradar al Señor? ¿Querés realmente cumplir con el plan de Dios, el propósito de Dios? Yo quiero orar. Si quieres orar conmigo, ora conmigo para que Dios pueda obrar en tu vida y pueda vivir conforme a lo que Dios quiere de ti. Padre Santo, gracias te doy. Ora conmigo de esta manera. Señor, gracias te doy por tu palabra, por tu enseñanza. Señor, gracias porque soy luz en ti, en Cristo Jesús. Soy luz, Señor, en ti. Señor, quiero andar en la luz. Quiero que se manifieste el fruto del Espíritu. Quiero andar en el Espíritu, manifestar el fruto del Espíritu conforme a tu palabra. Señor, quiero agradarte. Por eso me pongo en tu mano como una ofrenda que sea acepto, agradable delante de Dios, que sea un grato olor a tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.